Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de audiolibros. Si eres amante de las grandes aventuras y los relatos llenos de misterio, no te puedes perder la historia que traemos hoy. En este viaje literario, te adentrarás en el fascinante mundo del Corsario Negro, una obra de Emilio Salgari que te sumergirá en un mar de intrigas, traiciones y secretos ocultos. Si disfrutas de este tipo de narraciones, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Cada semana, traemos nuevos libros para ti, y estamos seguros de que te encantarán. Ahora, prepárate para sumergirte en los oscuros misterios de esta intrigante novela. Acompáñanos capítulo a capítulo en este emocionante relato lleno de tensión y suspense. Que comience la aventura. Capítulo 1. La llegada del cocinero negro. La mansión de los duques de Castelfranco se erguía con majestuosidad, una construcción que parecía desafiar el paso del tiempo. Situada en las afueras de la ciudad, en medio de amplios jardines y grandes parcelas de tierra, la mansión era una de esas joyas que la nobleza había levantado con el sudor y la opulencia de los siglos. Sus muros, de piedra gris, y sus tejados de pizarra negra eran testigos de una historia cargada de riquezas, secretos y grandes logros. Pero también de sombras y misterios que permanecían ocultos en los rincones de sus largos pasillos. La mansión había sido, durante años, un lugar de calma y soledad. A pesar de la grandeza de la propiedad, los miembros de la familia ducal rara vez se reunían en la cena, y los sirvientes, aunque numerosos, mantenían una distancia prudente entre sí y sus superiores. La rutina diaria transcurría sin mayores alteraciones. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. Porque un hombre con un pasado oscuro, había llegado a sus puertas. Aquella mañana, el aire frío de otoño parecía presagiar algo extraño. Las primeras luces del día se colaban a través de las ventanas del salón principal, donde los duques de Castelfranco se encontraban desayunando. Alguien había hablado de la llegada de un nuevo cocinero, alguien que, según los rumores, provenía de tierras lejanas, aunque nadie sabía de dónde exactamente. Los sirvientes murmuraban a sus espaldas, temerosos y curiosos, sobre este hombre tan peculiar. Pero nadie había tenido el valor de acercarse a él para preguntar. Desde su llegada, algo inusual flotaba en el ambiente de la mansión. El mayordomo don Sergio, un hombre alto y delgado con una severa actitud, fue quien recibió al cocinero en la puerta principal. Como siempre, con una formalidad de hierro, pero hoy, la duda era evidente en sus ojos. El cocinero, un hombre de aspecto imponente, apenas pronunció palabra alguna. Con una ligera inclinación de cabeza, aceptó el saludo y siguió al mayordomo sin una sola palabra más. Lo que más sorprendió a don Sergio fue la mirada del hombre. Sus ojos, profundos y oscuros, no dejaban de observarlo, como si estuvieran analizando cada movimiento, cada gesto. Algo en esa mirada lo hacía sentirse incómodo. Sin embargo, la mansión necesitaba urgentemente un nuevo cocinero, y aquel hombre parecía tener la experiencia y habilidad necesarias para ocupar el puesto. De modo que no hubo más comentarios, ni preguntas. La decisión estaba tomada. El cocinero negro, como pronto empezaron a llamarlo, era un hombre de porte altivo. Su piel, de un tono tan oscuro como la medianoche, parecía absorber la luz de la habitación en la que se encontraba. Tenía una presencia tan imponente que su figura parecía destacarse en cualquier espacio. Su rostro, marcado por el paso del tiempo y por las cicatrices de una vida dura, estaba cubierto por una barba densa que contrastaba con su mirada severa. Su voz, baja y grave, era como un susurro que nunca dejaba escapar una emoción. Apenas se comunicaba con los demás, y sus respuestas eran siempre cortas, casi como si hablara solo por necesidad y no por cortesía. Cuando don Sergio lo condujo hasta la cocina, el ambiente cambió aún más. El aire que se respiraba en la gran cocina de la mansión siempre había sido algo tenso, pero con la llegada de este extraño hombre, esa tensión parecía multiplicarse. Los sirvientes de la casa, que en su mayoría ya habían comenzado su jornada, miraban al cocinero negro con una mezcla de asombro y desconfianza. Sus rostros, reflejados en los espejos de cobre de la cocina, mostraban la incertidumbre de no saber qué esperar de este hombre que de alguna manera ya había alterado el curso de sus vidas. El cocinero se acercó a la mesa donde se guardaban los utensilios de cocina. Miró el cuchillo más grande, luego las ollas de hierro, y sin una palabra, comenzó a trabajar. Su habilidad era evidente. Sus manos, grandes y firmes,
Se movían con una destreza impresionante, cortando ingredientes con una precisión casi quirúrgica. Pero había algo extraño en todo eso, algo que no encajaba. El cocinero parecía no necesitar mirar los ingredientes, como si pudiera saber con solo tocarlos cuál era su lugar en la receta. Todo estaba bajo su control, y los demás no podían evitar sentir que la cocina no solo era su dominio, sino también un lugar donde se tejían secretos. El tiempo pasó, y los sirvientes, en su mayoría, optaron por no acercarse. Nadie osó interrumpir al nuevo cocinero, y pronto, los rumores sobre él comenzaron a crecer. Decían que su nombre era Jibril, que había venido del Oriente Lejano, de las tierras del desierto, donde había servido a grandes señores y aprendido secretos que nadie debía conocer. Otros hablaban de su extraña conexión con la familia ducal. Algunos afirmaban que había sido recomendado por un viejo amigo de los duques, alguien que había pasado muchos años en la oscuridad, lejos de la vista de la sociedad. Pero, como siempre, la verdad era algo escurridizo. La comida de esa noche fue un banquete digno de los más altos nobles. Los platos, servidos con una exquisita presentación, fueron preparados por el cocinero negro con una mezcla de sabores y aromas que fascinó incluso a los duques, quienes, por primera vez en mucho tiempo, mostraron algo más que indiferencia hacia la comida que se les ofrecía. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue el silencio que imperó durante la cena. Nadie comentó sobre la comida, pero todos, sin excepción, se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo. Había algo en el ambiente, una presión invisible que los mantenía en vilo. Era como si el aire estuviera cargado de algo más que de los deliciosos aromas que salían de la cocina. ¿Quién era realmente este cocinero negro? El resto de la noche transcurrió en silencio. Nadie se atrevió a dirigirle la palabra. Cuando finalmente todos se retiraron a sus habitaciones, el cocinero permaneció solo, en la oscuridad de la cocina, limpiando con calma los utensilios y recogiendo los restos de la comida, como si estuviera acostumbrado a hacer todo sin prisa, sin ser observado. Pero en los rincones de la mansión, en los pasillos oscuros y en las habitaciones cerradas, las preguntas empezaron a circular. Nadie conocía el pasado del cocinero negro. Nadie sabía de dónde venía ni qué lo había llevado hasta allí. Y sin embargo, su presencia parecía tener un peso, algo que no podía ignorarse. Los sirvientes, temerosos y curiosos a la vez, se preguntaban, ¿qué secretos guardaba este hombre? Esa noche, mientras la mansión se sumía en un profundo silencio, el cocinero negro seguía trabajando, ajeno a la intriga que su presencia había comenzado a despertar. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. La historia apenas comenzaba. Capítulo 2. El misterio del pasado. La mansión de los duques de Castelfranco seguía envuelta en la quietud nocturna. Sin embargo, dentro de sus muros, el tiempo parecía moverse con una cadencia diferente. Todo lo que había sucedido durante la primera noche del cocinero negro comenzaba a sembrar inquietud entre los sirvientes y la familia ducal. A pesar de la excelencia de la cena y la perfecta ejecución de los platillos, había algo en el aire que desbordaba la atmósfera de la casa con un sinfín de rumores y dudas. Por la mañana, los sirvientes se reunieron en la despensa, donde la conversación giraba en torno a la figura del nuevo cocinero. Nadie sabía nada concreto sobre su pasado. El mayordomo don Sergio, con su expresión habitual de rigor y formalidad, se encargó de callar los murmullos que surgían entre el personal, pero incluso él había comenzado a sentir un extraño temor hacia aquel hombre que, en silencio, se había instalado en el corazón de la mansión. Mientras tanto, el cocinero negro, cuya presencia era un misterio absoluto, parecía moverse en su mundo propio, sin mostrar el más mínimo interés en socializar. El día transcurría con la misma precisión con la que había trabajado la noche anterior, como si ya tuviera todo bajo control. A lo lejos, se oía el ruido del acero chocando contra la piedra, los crujidos de la madera al ser cortada con gran destreza. Pero nunca una palabra salió de sus labios. Siempre reservado, siempre distante. Una tarde, el duque, un hombre de carácter fuerte y decidido, invitó a los sirvientes y al personal de la mansión a una reunión en el gran salón. Había algo que deseaba comunicarles, algo que había estado esperando para darles una respuesta definitiva sobre el nuevo cocinero. Nadie sabía con certeza de qué se trataba, pero el simple hecho de que él convocara a todos causaba nerviosismo en el personal. Cuando todos estuvieron reunidos, el duque hizo su entrada. Su figura altiva y elegante dominaba la sala. Al principio, parecía imperturbable,
pero había algo en su mirada que no pasaba desapercibido. Un leve brillo en sus ojos dejaba entrever que algo en su interior le perturbaba. Se dirigió a los sirvientes, y con su voz grave y resonante, comenzó a hablar. «He llamado a todos para hablar de la reciente llegada de nuestro nuevo cocinero», dijo, con una seriedad que caló hondo en cada uno de los presentes. «Este hombre ha sido recomendado por un viejo amigo de la familia, alguien en quien confío profundamente. Su habilidad en la cocina es indiscutible, pero hay algo más que quiero que comprendan. Él es un hombre de pocas palabras, y su pasado es complicado». Los murmullos comenzaron a crecer entre los sirvientes. El duque continuó, ajeno a las reacciones de los demás. «El cocinero, cuyo nombre es Gibril, proviene de tierras lejanas. Su historia es la de un hombre que ha conocido la dureza de la vida, y aunque algunos pueden ver en él una figura enigmática o incluso peligrosa, puedo asegurarles que no hay nada que temer. En mi casa, cada uno tiene un lugar. Así que les pido que lo respeten como a cualquiera de los demás». La sala se sumió en un silencio profundo. Los sirvientes, que ya habían comenzado a murmurar sobre los rumores que giraban en torno al cocinero negro, se sintieron incómodos. ¿Era realmente posible que el duque confiara en un hombre de tan peculiar carácter? La incertidumbre seguía flotando sobre la mansión, pero con sus palabras, el duque había marcado el rumbo a seguir. Gibril estaría allí, en su cocina, y nadie se atrevería a cuestionarlo. Después de la reunión, mientras los sirvientes regresaban a sus tareas diarias, uno de ellos, una joven llamada Clara, se acercó al mayordomo don Sergio. Clara había trabajado en la mansión durante muchos años, y a pesar de su juventud, había aprendido a leer entre líneas lo que sucedía a su alrededor. Su curiosidad era insaciable, y hoy, más que nunca, sentía que algo no encajaba. «Don Sergio», dijo Clara, con voz baja, «¿de verdad cree que todo esto es normal? Ese cocinero, Gibril. No sabemos nada sobre él. Apenas habla, y su mirada me da escalofríos». Don Sergio la miró con seriedad, pero también con cierta preocupación. Sabía que la joven era observadora, demasiado observadora, y que sus inquietudes no podían ser ignoradas. «No te preocupes, Clara», respondió con tono firme. «El duque ha dado sus órdenes, y eso es lo que debemos seguir. A veces, en esta casa, nos enfrentamos a situaciones que no entendemos, pero debemos aceptar que no todo se resuelve con palabras». A pesar de sus palabras, don Sergio también sentía una extraña presión en el aire. Algo en Gibril no le inspiraba confianza. El mayordomo sabía que había algo más detrás de esa recomendación, algo que no podía comprender completamente. Pero, por ahora, no podía hacer nada al respecto. La curiosidad de Clara no se apaciguó. En su mente, las preguntas seguían acumulándose. ¿Por qué había llegado Gibril a la mansión? ¿Quién lo había recomendado? Y, lo más importante, ¿qué oscuros secretos ocultaba su pasado? Esa noche, Clara decidió acercarse a la cocina, con la esperanza de observar al cocinero en su entorno más íntimo. Quería ver cómo trabajaba, cómo se comportaba lejos de la mirada inquisitiva de los demás. Sabía que la única forma de entender a Gibril era observándolo en su elemento. Al llegar a la cocina, vio la figura del cocinero negro trabajando, como siempre, en total silencio. Él no la había visto entrar, pero Clara no podía evitar quedarse allí, observando desde la distancia. Cada movimiento de sus manos era preciso, meticuloso, como si estuviera realizando una danza ritual en la que cada gesto tenía un propósito más allá de lo evidente. De repente, Clara sintió una presión en el aire, como si la misma atmósfera estuviera cargada de energía. La cocina, normalmente cálida y llena de vida, se había vuelto sombría. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Fue entonces cuando Gibril se volvió hacia ella, sus ojos oscuros fijos en los suyos. «¿Qué haces aquí, sirvienta?», preguntó en un tono bajo, pero firme. Clara dio un paso atrás, sorprendida. Sus palabras fueron un susurro, pero algo en su voz hizo que la joven se sintiera pequeña e impotente. No quería interrumpir. Solo quería ver cómo trabajabas. Gibril la observó durante unos segundos, y luego, sin una sonrisa, volvió a su tarea. Clara, sintiendo un nudo en el estómago, decidió irse. Pero antes de salir, vio cómo el cocinero negro la observaba de nuevo, como si estuviera evaluando algo en su interior. A partir de esa noche,
Clara sabía que su curiosidad por Jibril no haría más que crecer. El misterio que rodeaba al cocinero negro la atraía de manera irresistible, pero también la aterraba. No sabía si estaba preparada para descubrir los oscuros secretos que el hombre parecía esconder bajo su exterior impasible. Sin embargo, no podía evitarlo. Algo dentro de ella la empujaba a seguir buscando respuestas. Este capítulo profundiza en los misterios que rodean al cocinero negro y cómo su presencia está afectando a los habitantes de la mansión. He introducido más tensión y curiosidad en los personajes, especialmente Clara, quien ahora se convierte en un punto de vista clave para explorar el enigma de Jibril. Capítulo 3. El enigma del pasado de Jibril. Los días seguían su curso en la mansión de los duques de Castelfranco. Mientras la rutina se mantenía, la figura de Jibril, el cocinero negro, continuaba siendo un misterio que atraía la atención de todos aquellos que habitaban la casa. Nadie lograba entenderlo completamente, y su presencia, más que aliviar la tensión en la mansión, parecía intensificarla. Había algo indescifrable en su mirada, algo que no podía ser explicado solo por su pasado lejano y callado. La joven Clara, que no lograba apartarse de su curiosidad, comenzó a hacer preguntas entre los sirvientes más antiguos. Había oído que algunos de ellos sabían más sobre el cocinero de lo que querían admitir, y su instinto le decía que había algo oculto bajo la capa de silencio que Jibril mantenía tan cuidadosamente. En una tarde gris, cuando el viento soplaba con fuerza, Clara se acercó a la vieja sirvienta Filomena, que había estado en la mansión más tiempo que cualquiera. Filomena era conocida por su memoria prodigiosa, y su sabiduría era respetada por todos los que trabajaban allí. No obstante, su carácter desconfiado la había mantenido apartada de las charlas informales que se sucedían entre los sirvientes más jóvenes. Clara la encontró en la cocina, limpiando un antiguo set de platos de porcelana que habían pertenecido a generaciones anteriores. Filomena, dijo Clara, con cautela, he estado pensando mucho en Jibril. Nadie sabe realmente nada sobre él. ¿Sabes algo que nosotros no sepamos? Algo de su pasado, tal vez. Algo que nos explique por qué parece tan extraño. Filomena levantó la vista y la observó con una mirada que era difícil de leer. Por un momento, Clara pensó que no iba a responder. Sin embargo, Filomena dejó los platos a un lado y se acercó a ella, bajando la voz. Escucha bien, muchacha, dijo con tono grave. Jibril no es quien parece ser. No es solo un cocinero, no es solo un hombre que viene de tierras lejanas. Ese hombre tiene un pasado oscuro. Nadie lo sabe, ni siquiera el duque, pero su llegada no fue un simple capricho. Fue una decisión que se tomó en las sombras, en el silencio de una noche que nadie recuerda. Clara sintió un estremecimiento al escuchar estas palabras. Filomena la miró fijamente, como si evaluara su capacidad para comprender lo que estaba por revelar. Hace años, mucho antes de que Jibril llegara aquí, alguien le ofreció su ayuda. Se rumorea que fue un hombre de gran poder, un hombre cuyos intereses iban más allá de la simple cocina. Jibril era, en su juventud, parte de una serie de eventos oscuros en su país natal. No sé mucho, pero lo que te puedo decir es que no es alguien común. Su llegada a esta mansión no fue un accidente. Clara, que se había acercado más a la sirvienta, sentía que un peso caía sobre sus hombros con cada palabra que Filomena pronunciaba. No era solo la historia de un cocinero común, sino la de un hombre que llevaba consigo el peso de un pasado oculto, tal vez peligroso. ¿Por qué no se ha dicho nada de esto?, preguntó Clara, su voz temblorosa por la intensidad de la revelación. Porque el duque lo sabe todo. Él es quien lo trajo aquí. Pero nadie puede saber más, muchacha. Nadie. Si alguna vez se descubre la verdad, podrían estar todos en peligro. Jibril es un hombre que ha hecho pactos que no debe romper. Clara estaba asustada, pero también intrigada. El misterio de Jibril parecía estar mucho más allá de lo que cualquier sirviente en la mansión podría imaginar. Filomena, sin embargo, no estaba dispuesta a hablar más, y volvió a sus tareas, dejando a Clara con una sensación de inquietud creciente. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio de la oscuridad, Clara no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. La imagen de Jibril se había transformado ante sus ojos. Ya no era solo el cocinero distante y taciturno, ahora era alguien marcado por un pasado peligroso, alguien que tal vez no deseaba ser encontrado. Un hombre que había sido tocado por las sombras. A la mañana siguiente,
Mientras el sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, Clara decidió que debía encontrar más respuestas. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. El corazón le latía con fuerza mientras pensaba en su próximo paso. La mansión parecía más fría de lo que recordaba, y el aire cargado de misterio le hacía sentir que cada rincón de la casa estaba observándola. El cocinero negro había llegado para quedarse, pero ¿cuál era su verdadero propósito? En la cocina, Jibril estaba, como siempre, trabajando con la misma destreza de siempre. Sin embargo, Clara, al observarlo, notó que hoy había algo diferente en él. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una leve tensión. Y, cuando levantó la vista y sus ojos oscuros encontraron los de Clara, ella pudo ver algo más en ellos. Una chispa de conocimiento oculto, como si él supiera que ella comenzaba a acercarse a la verdad. Jibril, al notar su mirada fija, dio un paso hacia ella, como si quisiera decir algo. Pero en lugar de hablar, simplemente la observó por unos segundos más, luego volvió a su trabajo. Clara, con el corazón palpitando con fuerza, comprendió que el tiempo de las preguntas sin respuesta se estaba agotando. Mientras ella abandonaba la cocina, sintió que el peso de su propia curiosidad comenzaba a aplastarla. ¿Qué secretos guardaba Jibril? ¿Qué pasados oscuros lo seguían? Cada vez más, Clara se daba cuenta de que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo a su alrededor. El cocinero negro, con su silencio, estaba empujándola hacia un abismo del que no podía escapar. La intriga seguía creciendo, y Clara sabía que, en algún momento, tendría que enfrentarse a la verdad. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual en la mansión de los duques de Castelfranco. Este capítulo profundiza más en los misterios del pasado de Jibril, dando un giro hacia la oscuridad que rodea su figura. Clara, impulsada por su curiosidad, comienza a descubrir fragmentos inquietantes que dejan claro que el cocinero es mucho más de lo que parece. Capítulo 4. Los ecos del pasado. Los días se alargaban con una extraña sensación de pesadez que invadía la mansión. El ambiente en la casa de los duques de Castelfranco había cambiado desde la conversación de Clara con Filomena. Aunque no se mencionó palabra alguna sobre lo que la anciana había revelado, la joven no podía evitar la inquietud que sentía cada vez que cruzaba una mirada con Jibril. Algo oculto flotaba en el aire, como un espectro invisible, y su curiosidad solo crecía, empujándola a buscar más respuestas. Una tarde, mientras el sol se filtraba a través de los grandes ventanales del comedor, Clara tomó una decisión. Necesitaba averiguar más sobre Jibril. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. La idea de enfrentarse al cocinero negro, de descubrir sus secretos, la llenaba tanto de miedo como de fascinación. Esa noche, después de la cena, cuando la mayoría de los sirvientes ya se retiraban a sus aposentos, Clara se dirigió a la biblioteca. Sabía que el duque, como hombre de gran cultura y conocimiento, probablemente poseía algún tipo de archivo o registro antiguo sobre los sirvientes que habían trabajado en la mansión. Entre esos documentos, Clara confiaba en que podría hallar alguna pista sobre el pasado de Jibril. La biblioteca, normalmente tranquila y llena de la fragancia del papel envejecido, estaba en silencio absoluto cuando Clara entró. Las estanterías llenas de libros de historia, filosofía y arte parecían observarla, como si los ojos de los autores perdidos en el tiempo le aconsejaran en su búsqueda. Después de revisar varios estantes sin encontrar nada útil, Clara finalmente encontró lo que buscaba: un antiguo cuaderno de cuero, con páginas amarillentas, que contenía registros de los sirvientes que habían trabajado en la mansión a lo largo de los años. Con manos temblorosas, Clara abrió el cuaderno y comenzó a leer. Encontró el nombre de muchos antiguos sirvientes, algunos con detalles triviales, otros con historias más complejas. Cuando llegó a la página de Jibril, notó que la tinta parecía más borrosa, como si hubiera sido escrita a toda prisa, o quizás alterada deliberadamente. El texto decía: Jibril, nacido en las tierras lejanas de Marruecos. Llegó a esta mansión en la primavera de 1873, por solicitud directa del duque. Su pasado es incierto. Se habla de su participación en eventos oscuros relacionados con la política local en su país natal, aunque nunca ha sido confirmado. Un hombre de pocas palabras, pero de habilidades excepcionales en la cocina. Se mantiene en silencio respecto a su historia personal. Cualquier intento de investigar su pasado ha sido obstaculizado por el propio duque. Clara tragó saliva. Las palabras escritas confirmaban las sospechas que había crecido en su mente, pero no daban respuestas.
¿Qué eventos oscuros se mencionaban? ¿Por qué el duque lo había traído a la mansión? Sin duda, había algo mucho más profundo detrás de la figura de Jibril. Justo cuando Clara pensaba que podría encontrar más información, escuchó un ruido en el pasillo, un leve crujido que la hizo levantar la cabeza. Con el corazón acelerado, se ocultó rápidamente entre las sombras, temerosa de ser descubierta. Los pasos se acercaban, y en la penumbra del pasillo apareció la figura de Jibril, quien caminaba lentamente hacia la biblioteca. Clara contuvo la respiración. Jibril parecía no notar su presencia y al pasar junto a la puerta de la biblioteca, miró fijamente al interior, como si algo le hubiera alertado. Clara, paralizada, permaneció inmóvil, con la esperanza de que su ocultamiento fuera suficiente. Jibril, sin embargo, no entró. En cambio, siguió su camino sin decir una palabra, como si nada hubiera sucedido. Clara, aliviada pero igualmente asustada, decidió que era el momento de retirarse. Cerró el cuaderno rápidamente y lo devolvió a su lugar en la estantería, asegurándose de no dejar rastro de su presencia. A la mañana siguiente, la sensación de inquietud era aún más palpable. Clara no podía dejar de pensar en lo sucedido. ¿Había Jibril sabido de su presencia en la biblioteca? ¿Realmente había algo en el que le permitía estar siempre un paso adelante? Por otro lado, el duque de Castelfranco parecía más distante de lo habitual. Clara lo observó mientras caminaba por los pasillos de la mansión. Había algo en su mirada, una especie de pesar profundo, como si llevara una carga invisible que lo hacía aún más inaccesible. Su relación con Jibril siempre había sido un tema delicado, y ahora Clara sentía que había algo mucho más siniestro detrás de esa dinámica. En el almuerzo, el duque y su esposa, la duquesa, discutían sobre asuntos familiares sin prestar atención a los sirvientes. Clara, aunque atenta a cada detalle, no pudo evitar notar una conversación extraña entre el duque y un visitante inesperado. Era un hombre mayor, de porte elegante, pero su expresión era dura, y su mirada inquietante. No se quedó mucho tiempo, pero antes de irse, se dirigió al duque con una advertencia que resonó en el aire. El pasado de ese hombre no puede quedar sin respuesta. Estas palabras se clavaron en la mente de Clara, como una señal de que lo que ella había comenzado a descubrir era solo la punta del iceberg. El misterio de Jibril estaba lejos de resolverse, y el duque parecía estar más involucrado en el secreto que ella había imaginado. ¿Qué significaba esa advertencia? ¿Qué papel jugaba el duque en todo esto? Con cada día que pasaba, Clara sentía que se adentraba más en un laberinto del que no podría salir fácilmente. Su obsesión por desentrañar los secretos de Jibril la estaba llevando por un camino peligroso, un camino lleno de sombras que amenazaban con devorarla. La mansión de los duques de Castelfranco, que en sus primeros días había parecido un lugar de lujo y tranquilidad, ahora le parecía un lugar oscuro y opresivo. Los ecos de un pasado lejano comenzaron a resonar en cada rincón, y Clara sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. ¿Pero sería capaz de enfrentarse a lo que descubriría? ¿O habría fuerzas más poderosas que la arrastrarían hacia un destino del que no podría escapar? Este capítulo profundiza más en el misterio que rodea a Jibril y al duque, mientras Clara empieza a desentrañar piezas clave del pasado oculto del cocinero negro. La intriga crece, y Clara se ve atrapada en un juego peligroso. Capítulo 5. Secretos en la oscuridad. La mañana siguiente transcurrió con un aire tenso en la mansión de los duques de Castelfranco. Clara no podía dejar de pensar en la conversación entre el duque y el misterioso visitante. Las palabras del extraño hombre, tan cargadas de advertencia, flotaban en su mente. El pasado de ese hombre no puede quedar sin respuesta. ¿A quién se refería? ¿Era Jibril? ¿Y qué clase de secretos ocultaba? La joven no tenía respuestas, pero sentía que estaba más cerca de descubrir la verdad. Decidió que no podía seguir esperando a que los hechos se desvelaran por sí mismos. Tenía que tomar el control de la situación. Esa noche, después de la cena, Clara esperó a que todos los sirvientes se retiraran y la mansión se sumiera en el silencio. Sabía que la oscuridad de la noche le otorgaba una ventaja, un manto de invisibilidad que la protegería de posibles miradas curiosas. Una vez más, se dirigió a la biblioteca, convencida de que allí podría encontrar alguna pista más sobre el oscuro pasado de Jibril. Al entrar, el olor a libros antiguos la envolvió, como un perfume que, aunque familiar, tenía algo inquietante. Clara se dirigió rápidamente a la estantería donde había encontrado el cuaderno la noche anterior.
Abrió el antiguo registro con la esperanza de hallar algo más que pudiera arrojar luz sobre la misteriosa figura del cocinero negro. Pero lo que encontró esta vez fue aún más extraño. En la página que hablaba de Jibril, las palabras estaban alteradas. La tinta, que antes parecía haber sido escrita con prisa, ahora tenía manchas, como si alguien hubiera intentado borrar algo. A medida que leía, Clara notó que la escritura parecía desordenada, casi como si hubiera sido añadida en un segundo momento, bajo un apuro desesperado. Jibril, llegado de Marruecos, no es quien dice ser. Los rumores sobre su participación en eventos oscuros han crecido. La verdad sobre su llegada a esta mansión es más compleja de lo que se cree. El duque lo ha protegido de una manera inexplicable, y hay quienes afirman que Jibril ha sido testigo de más cosas de las que debe. Lo que se esconde en su alma podría ser aún más oscuro que lo que está detrás de sus ojos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer esas palabras. Algo no encajaba, y la verdad parecía más oculta que nunca. ¿Quién estaba detrás de esas líneas añadidas? ¿Y por qué las palabras sugerían que Jibril podría estar involucrado en algo mucho más grave de lo que ella había imaginado? La respuesta a estas preguntas seguía eludiéndola, pero Clara ya no podía dar marcha atrás. Necesitaba saber más, pero para eso debía enfrentarse a la fuente misma de la oscuridad que se cernía sobre la mansión. Sabía que Jibril era la clave, y que debía acercarse a él de una forma u otra. Al día siguiente, mientras caminaba por los jardines de la mansión, Clara vio a Jibril de lejos, en su lugar habitual, junto a la cocina. El hombre de piel oscura estaba solo, preparando los ingredientes para la comida del mediodía. Clara decidió que ese momento era el adecuado. No podría continuar investigando a espaldas de todos, no sin arriesgarse a ser descubierta. Tenía que enfrentarse a él. Se acercó con pasos firmes pero calculados. Al llegar, Jibril la miró sin sorpresa, como si hubiera esperado su aparición, y la saludó con una ligera inclinación de cabeza. ¿Qué desea la señorita?, preguntó con voz grave, pero no hostil. Clara vaciló por un momento, pero no podía retroceder. Sabía que lo que buscaba era más grande que cualquier temor que pudiera sentir. Jibril, comenzó, ¿qué sabes sobre el duque? ¿Y sobre tu pasado? No estoy aquí para juzgar, solo, quiero entender. La mirada de Jibril se oscureció, pero no respondió de inmediato. Sus ojos profundos parecían medirla, sopesar sus palabras antes de hablar. Mi pasado, dijo al fin, es como las sombras que se arrastran por la noche. Nadie puede verlas completamente, ni siquiera yo. Clara frunció el ceño, sin comprender por completo. ¿Qué quieres decir?, insistió. Jibril permaneció en silencio durante unos largos segundos, antes de dar un paso hacia ella, lo suficientemente cerca como para que Clara pudiera escuchar su respiración pausada. Hay secretos que no deben ser revelados, susurró, y hay destinos que nos marcan más de lo que imaginamos. El duque, él tiene sus propios demonios, pero los míos son aún más oscuros. Si sigues en este camino, perderás más de lo que imaginas. Las palabras de Jibril resonaron en la mente de Clara como una campana en la distancia. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué había hecho el duque? ¿Y qué relación tenía él con los demonios de Jibril? Sin embargo, Clara no retrocedió. Tenía que saber la verdad, sin importar las consecuencias. No me importa lo que pase. Si es necesario, enfrentaré esos demonios, los tuyos y los de él. Necesito saber lo que está sucediendo aquí. Jibril la miró fijamente durante un largo momento, como si sopesara sus palabras. Finalmente, suspiró. Entonces, te advierto una última vez, el camino que eliges no tiene retorno. La verdad, cuando la descubras, te llevará a lugares donde no podrás volver a ser la misma. Con una última mirada penetrante, Jibril se dio la vuelta y regresó a la cocina, dejando a Clara con más preguntas que respuestas. Pero algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante, que estaba demasiado cerca de desvelar la verdad. Esa noche, mientras el silencio reinaba en la mansión, Clara se acostó con la sensación de que ya no había vuelta atrás. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero al mismo tiempo, una sombra se cernía sobre ella, como un presagio de lo que estaba por venir. ¿Qué secretos más oscuros acechaban en las profundidades de la mansión? ¿Y qué papel jugarían Jibril y el duque en todo esto? Solo el tiempo lo diría. Este capítulo continúa el misterio,
Mientras Clara da un paso decisivo hacia la confrontación con Jibril y descubre más de la oscuridad que envuelve su vida. La tensión entre los personajes sigue creciendo y Clara se ve arrastrada más profundamente en la conspiración. Capítulo 6. Entre sombras y revelaciones. La mañana después de su conversación con Jibril, Clara despertó con la mente llena de inquietudes. La advertencia del cocinero negro seguía retumbando en sus oídos, y la sombra de lo que podría ser un secreto profundo e incomprensible la envolvía por completo. Lo que había empezado como una simple curiosidad sobre el pasado de Jibril se había transformado en una obsesión. No podía detenerse ahora, ya había cruzado el umbral de la duda, y no había marcha atrás. Desayunó en silencio, sin mirar a nadie en la mesa. El duque parecía ajeno a sus pensamientos, absorto en su propio mundo. Pero Clara ya no podía ver su figura con los mismos ojos de antes. Su padre siempre le había hablado de la nobleza y el honor del linaje de los Castelfranco, pero ¿y si eso era solo una fachada, un velo que ocultaba algo mucho más oscuro? Después de la comida, Clara decidió tomar el toro por las astas y enfrentarse a la situación de una vez por todas. No iba a esperar a que los demás le dijeran qué hacer. Su objetivo ahora era descubrir la verdad, aunque le costara todo lo que tenía. Se dirigió nuevamente a la biblioteca, donde los libros parecían llamarla. Cada rincón de esa estancia parecía susurrar secretos esperando ser desvelados. Clara sabía que había más pistas entre esas páginas, y las encontraría. Al entrar, fue directa a la sección de los textos más antiguos, aquellos que nunca antes había tocado. Se sentó frente a la mesa, encendió una lámpara y comenzó a repasar uno a uno los volúmenes. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Las historias eran las mismas biografías de nobles y aventureros que adornaban la biblioteca. Pero entonces, en la parte trasera, algo llamó su atención, un libro cubierto de polvo, con la encuadernación de cuero gastado, casi desintegrado por el paso del tiempo. Lo retiró con cuidado y, al abrirlo, una página marcada con un trozo de tela roja cayó sobre el suelo. Clara la recogió rápidamente y leyó las palabras escritas apresuradamente. El duque está vinculado con la oscuridad, más de lo que él mismo cree. Lo que ocurrió aquella noche en la costa no debe ser recordado. Las almas que participaron en ese pacto no volverán a la luz. El nombre de Jibril está marcado, y con él, todos los que lo rodean. Clara sintió que la sangre se le helaba. Esas palabras, escritas con desesperación, solo confirmaban lo que había sospechado durante todo este tiempo. ¿Un pacto? ¿Y qué tenía que ver el duque con todo esto? Estaba a punto de leer más cuando escuchó unos pasos acercándose por el pasillo. Sin pensarlo, cerró el libro y lo guardó rápidamente en el estante. No tenía tiempo para ser descubierta, no ahora que estaba tan cerca de la verdad. Se levantó y salió de la biblioteca con paso firme, aunque su corazón latía desbocado en su pecho. Sabía que debía ser cautelosa. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en Jibril, quien parecía saber más de lo que había dejado entrever. Esa tarde, Clara decidió investigar más a fondo el pasado de la mansión y de su familia. En el fondo de su alma, sentía que su destino estaba de alguna manera entrelazado con esos oscuros secretos. Algo había sucedido hace años, algo que había quedado sellado con sangre y dolor, y ella debía descubrir qué. Se dirigió a la vieja sala de archivos que había sido utilizada por su familia durante generaciones. Allí, en una antigua carpeta de cuero, encontró lo que buscaba. El contenido era aún más perturbador de lo que había imaginado. Un conjunto de cartas selladas con el emblema familiar, cuya tinta había comenzado a desvanecerse con el paso del tiempo. Al abrir la primera, las palabras escritas por su abuelo, un hombre de gran prestigio, se desplegaron ante ella. El pacto con las sombras fue sellado para proteger el linaje de Castelfranco. Los que se atrevan a desafiarlo no vivirán para contarlo. La muerte se lleva todo lo que toca, pero aquellos que no sucumban a su influencia vivirán en la oscuridad eterna. Aceptamos el precio, pero nos llevaremos a la tumba lo que hemos jurado guardar. Las palabras de su abuelo la dejaron sin aliento. ¿Un pacto con las sombras? ¿Y quiénes habían sido los involucrados en ese acuerdo? Clara intentó procesar la información, pero su mente se encontraba a la deriva, atrapada entre las sombras del pasado y las inquietantes revelaciones de la tarde. Esa noche, mientras Clara estaba sola en su habitación, las puertas de la mansión se cerraron con un crujido. La casa parecía respirar en la oscuridad,
como si fuera un organismo vivo, lleno de secretos por desvelar. Clara se acercó a la ventana y observó el jardín iluminado solo por la luz de la luna. Era un paisaje hermoso, pero ahora lo veía con nuevos ojos, sabiendo que todo lo que le rodeaba estaba marcado por una oscuridad ancestral. De repente, se escucharon pasos por el pasillo. Clara giró rápidamente, y, en ese instante, vio una figura oscura pasar frente a la puerta. Era Jibril. Clara no pudo evitar la sensación de que algo había cambiado en él, como si la figura que conocía ya no fuera la misma. Su rostro, normalmente tranquilo, estaba marcado por una sombra de preocupación. Decidió seguirlo discretamente. Necesitaba respuestas, y él era la clave. Caminó silenciosamente por los pasillos, procurando no hacer ruido. Jibril no se detuvo en su paso, como si supiera que alguien lo seguía. Llegó hasta una puerta oculta, una que Clara nunca había notado antes. Allí, el cocinero negro se detuvo y, sin mirar atrás, la puerta se abrió con un crujido bajo. Clara agudizó el oído, pero no pudo escuchar nada más allá de la oscuridad. Este fue el momento en que Clara decidió que debía entrar allí. No podía esperar más. Lo que estaba a punto de descubrir, le cambiaría la vida para siempre. Este capítulo profundiza en el misterio que rodea a la familia Castelfranco y el pasado de la mansión, mientras Clara se adentra cada vez más en el enigma. La tensión sigue creciendo, y la figura de Jibril toma un papel crucial en el desarrollo de la historia. Capítulo 7. Tras la puerta secreta. Clara respiró profundamente antes de acercarse a la puerta oculta. El corazón le latía desbocado en el pecho, y su mente, llena de inquietudes, se debatía entre el miedo y la curiosidad. ¿Qué encontraría al otro lado? El cocinero negro, Jibril, había demostrado ser una figura misteriosa, alguien que parecía estar relacionado con los secretos más oscuros de la familia Castelfranco. Y ella, más que nunca, estaba decidida a conocer la verdad, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido. Con la mente resuelta, Clara caminó en silencio hacia la puerta secreta. El pasillo estaba oscuro, casi opresivo, y los ecos de sus pasos resonaban en las paredes de piedra. La puerta parecía ser parte de la estructura de la casa, una entrada que se había ocultado a propósito, como si quisiera mantener alejados a los curiosos. La cerradura era vieja, oxidada, pero cuando Clara levantó la mano para intentar abrirla, notó algo extraño. La madera de la puerta no crujió ni un poco al ser tocada, como si estuviera esperando a ser abierta. La joven empujó suavemente la puerta, que se abrió con un suspiro, revelando una habitación a oscuras. Clara se asomó cautelosa y, a medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, vio que estaba ante una pequeña sala, con paredes cubiertas de extraños símbolos tallados en la piedra. El aire estaba impregnado con un aroma peculiar, como de hierbas secas y algo más. Algo que no podía identificar. A lo lejos, apenas iluminado por una tenue lámpara de aceite, Clara distinguió a Jibril. Él no parecía sorprenderse por su presencia. Al contrario, su rostro se mantenía impasible, y sus ojos brillaban con una intensidad inusual. «Sabía que vendrías, señorita Clara», dijo con voz grave, como si ya hubiese anticipado cada uno de sus pasos. Clara no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, se recompuso rápidamente y, dando un paso hacia adelante, dijo con determinación: «Quiero saber la verdad, Jibril. Quiero saber qué está pasando aquí, qué ocurrió en la costa, qué secretos están siendo ocultados. No puedo vivir en la ignorancia». Jibril la observó durante un largo minuto, en silencio, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Luego, con un leve suspiro, asintió lentamente. «Sabía que tarde o temprano lo preguntarías». Hizo una pausa, como si la respuesta que iba a dar fuera de gran importancia. «Hay cosas en esta mansión que deben permanecer en las sombras. Cosas que no deben ser recordadas, pero que persisten como una maldición». Clara frunció el seno. El miedo que sentía se transformó en una mezcla de ira y frustración. «No puedo vivir con esta incertidumbre. Necesito entender lo que sucedió, Jibril. Todo este tiempo he estado buscando respuestas». Jibril la miró, casi como si pudiera ver más allá de su exterior, como si conociera lo que realmente pensaba. Entonces, con voz suave, pero cargada de gravedad, comenzó a hablar. «Hace muchos años, el duque Castelfranco y su hermano, el conde Darío,
tomaron una decisión que cambiaría el curso de nuestra familia para siempre. Un pacto, un acuerdo con fuerzas que no comprendían por completo, pero que creyeron ser su salvación. Lo que no sabían, Clara, es que no existe tal cosa como un pacto sin consecuencias. Clara sintió una oleada de incredulidad. Un pacto con fuerzas oscuras, con sombras. ¿Era posible que su familia estuviera involucrada en algo tan abominable? ¿Qué tipo de fuerzas? ¿Qué pactaron exactamente? Preguntó Clara, casi susurrando, como si temiera que su voz pudiera romper el silencio mortal que había caído en la habitación. Jibril la miró fijamente y, tras un largo suspiro, continuó. La familia Castelfranco estaba al borde de la ruina. La fortuna se desvanecía, y las tierras de la mansión se marchitaban. El duque, desesperado, buscó la ayuda de un ser que no es humano, un ente conocido por muy pocos. Y así, el pacto fue sellado en una noche oscura, cuando el mar rugía con furia y las estrellas brillaban con una intensidad antinatural. A cambio de la riqueza, la prosperidad y la inmortalidad, el duque y su hermano aceptaron servir a esa fuerza. Y a cambio, su descendencia sería marcada por un vínculo con la oscuridad, algo que ninguno de ustedes podría comprender por completo. Clara retrocedió un paso, sintiendo que la sala comenzaba a cerrarse a su alrededor. La historia que escuchaba era más aterradora de lo que podía haber imaginado. ¿Un pacto con fuerzas oscuras? ¿Un acuerdo que había sellado su destino, el de su familia y, tal vez, el suyo? Pero, ¿cómo sabes todo esto? ¿Tú también formas parte de este pacto? Preguntó Clara, casi incapaz de creer lo que estaba oyendo. Jibril no respondió de inmediato. Se acercó a una mesa en la esquina de la habitación, donde descansaba un pequeño cofre. Lo abrió lentamente, como si fuera a revelar algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo. Sacó una antigua carta, descolorida por el tiempo, y la entregó a Clara. Este es el testamento de tu abuelo, el último testamento, sellado antes de su muerte. En él está la clave de lo que realmente sucedió. Él fue uno de los pocos que intentó romper el pacto, pero fue demasiado tarde. Clara tomó la carta con manos temblorosas. El papel era frágil y sus bordes estaban rasgados, pero las palabras escritas en él eran claras. El pacto no puede romperse. Aquellos que lo intenten, caerán bajo su influencia y serán consumidos por las sombras. Yo he hecho todo lo posible para proteger a mi familia, pero temo que ya estamos irremediablemente marcados. No hay retorno. No existe la salvación. La joven dejó caer la carta, sus manos ahora sudorosas, y miró a Jibril con los ojos llenos de incredulidad. ¿Qué significa todo esto? ¿Mi familia está condenada? Preguntó, con la voz quebrada. Jibril guardó silencio, pero su mirada decía todo lo que Clara necesitaba saber. La respuesta estaba ahí, escrita en la carta de su abuelo, aunque era una verdad que nadie deseaba enfrentar. Su familia estaba marcada por un destino oscuro, y no podía escapar de él. Pero Clara no iba a rendirse tan fácilmente. Aún quedaba algo por descubrir, algo que tal vez podría cambiar el curso de todo. Este capítulo profundiza más en los oscuros secretos del pacto de la familia Castelfranco y revela detalles cruciales que Clara debe enfrentar. A medida que avanza la historia, el peligro se vuelve más real y cercano. Capítulo 8. La revelación oscura. Clara se quedó mirando la carta con incredulidad, como si las palabras escritas ante ella no pudieran ser reales. No hay retorno. No existe la salvación. Esas palabras danzaban en su mente, taladrando cada rincón de su conciencia, mientras su mente intentaba hacer sentido de todo lo que había descubierto. ¿Era posible que su familia estuviera tan profundamente entrelazada con fuerzas oscuras? ¿Qué tipo de poder podría haberse infiltrado en sus vidas sin que nadie se percatara de su existencia? Jibril observaba en silencio, esperando que Clara procesara lo que acababa de aprender. No parecía tener prisa, de alguna manera, sabía que no habría vuelta atrás, que la joven ya estaba irremediablemente atrapada en una telaraña de secretos y sombras. Finalmente, Clara levantó la mirada, sus ojos oscuros por el dolor y la frustración. ¿Qué hago ahora?, preguntó, casi en un susurro. El cocinero negro dejó escapar un suspiro, sus ojos brillando con una mezcla de pena y sabiduría antigua. Se acercó lentamente a Clara y, con voz grave, le respondió. Lo que hagas ahora depende de ti, señorita Clara. Puedes seguir negando lo que te rodea y vivir en la ignorancia,
pero eso solo te traerá sufrimiento. O puedes enfrentar la oscuridad que te acecha y buscar una forma de liberarte de ella, aunque esa búsqueda te lleve por caminos que no imaginas. Clara sintió el peso de sus palabras, pero también un destello de determinación. Sabía que la verdad no podía ser ignorada, aunque la luz de esa verdad fuera cegadora. De alguna manera, había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. ¿Cómo puedo liberarme?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. Jibril la miró por un largo momento, y luego se giró hacia la lámpara de aceite que iluminaba tenuemente la sala. La luz parpadeó, como si respondiera a su presencia, creando sombras inquietantes en las paredes. Cuando volvió a hablar, su voz era suave, casi como si hablara de algo que había dejado de importar hacía mucho tiempo. La liberación no es sencilla, Clara. No existe un remedio fácil para lo que ha sido sembrado en tu familia. El pacto que tu abuelo intentó romper solo puede ser deshecho por aquellos que están dispuestos a hacer sacrificios. Sacrificios que no todos pueden entender ni soportar. Clara lo miró fijamente, sin comprender del todo. Jibril, sin embargo, continuó, como si su mente ya hubiera viajado a un lugar lejano. La clave está en la voluntad. Si deseas liberarte de esta maldición, debes adentrarte en el corazón mismo de lo que la provocó. Allí encontrarás la respuesta, pero también los peligros más grandes. Porque el pacto no solo afecta a los miembros de tu familia. Afecta a todos aquellos que se acercan a ella. Un estremecimiento recorrió la espalda de Clara al escuchar estas palabras. ¿Qué quería decir exactamente con afecta a todos aquellos que se acercan? ¿Podía ella, con su propio destino ya marcado, arrastrar a otros en este abismo? Jibril pareció leer su pensamiento y antes de que pudiera preguntar más, él continuó. Tú no estás sola en esto, Clara. El destino de tu familia también involucra a otras personas. Personas que, de una forma u otra, están conectadas con esta historia oscura. ¿Te acuerdas de Alessandro? El hombre que tanto te atrae, el que parece estar siempre cerca de ti. Él no es un simple desconocido. Él también tiene un papel que jugar en todo esto. La mención de Alessandro sorprendió a Clara. ¿Qué sabía Jibril sobre él? Había sido solo un sentimiento confuso, algo que no entendía completamente. Pero ¿cómo podía estar involucrado en los secretos familiares de Castelfranco? Alessandro, ¿está involucrado en todo esto?, preguntó, con la incredulidad marcando cada palabra. Jibril asintió lentamente. Sí. No es un simple hombre. En su sangre corre una historia que conecta con la tuya. Su familia también selló un pacto hace muchos años, aunque no lo sabe. Él es, de alguna forma, una parte esencial de este rompecabezas. Clara sintió que el suelo bajo sus pies vacilaba. La revelación era demasiado grande para asimilarla de una sola vez. Alessandro, alguien a quien ella había conocido solo recientemente, y con quien sentía una extraña conexión, tenía algo que ver con todo esto. ¿Cómo era posible? ¿Qué significado tenía su presencia en su vida? ¿Cómo puedo saber más? ¿Qué debo hacer para comprender lo que está sucediendo?, dijo Clara, mirando intensamente a Jibril. El cocinero negro se acercó aún más, hasta quedar a su lado. Con un gesto casi imperceptible, le indicó que lo siguiera. Avanzaron por la pequeña habitación hasta llegar a una antigua estantería que cubría una pared completa. Sobre ella descansaban numerosos libros, algunos de aspecto muy antiguo, cubiertos por el polvo del tiempo. Jibril cogió un volumen grueso y polvoriento, y lo abrió con cuidado. Las páginas eran amarillentas y las palabras, escritas con tinta desvanecida, parecían casi ilegibles. Este libro contiene las claves para comprender todo lo que está pasando, Clara. Está lleno de rituales, antiguos conjuros y secretos que han sido guardados por generaciones. Si deseas enfrentarte a lo que te aguarda, tendrás que estudiar estas palabras y encontrar el conocimiento que te permitirá desafiar el destino. Pero ten cuidado. No todo en este libro es lo que parece. Clara observó el libro con cautela. Su vida, que hasta hace poco parecía sencilla, ahora estaba inmersa en un torbellino de misterios y peligros. Tomó el libro con las manos temblorosas, sintiendo el peso de su historia y de lo que estaba por venir. Why Alessandro? ¿Qué debo hacer con él?, preguntó finalmente, incapaz de deshacerse de la idea de su papel en todo esto. Jibril la miró profundamente, y sus ojos brillaron con una intensidad inusitada.
Tú y él tienen un destino entrelazado. Pero lo que hagan con ese destino, eso solo depende de ustedes. Este capítulo sigue profundizando en los secretos de la familia Castelfranco, mientras Clara descubre que su vida está irremediablemente unida a la de Alessandro, y que su lucha por la liberación será aún más complicada de lo que pensaba. Capítulo 9. El sendero del conocimiento prohibido. El aire en la antigua biblioteca se había vuelto pesado. Clara sentía una tensión en su pecho, como si una sombra invisible la acechara desde las estanterías repletas de libros polvorientos. La voz de Jibril, aunque calmada, resonaba en su mente como un eco persistente, y las palabras del cocinero negro seguían dándole vueltas en la cabeza. El conocimiento contenía poder. Sí, pero también un gran peligro. Aquello que había estado tan oculto durante generaciones ahora estaba al alcance de sus manos, y sin embargo, Clara no podía evitar preguntarse si era sensato seguir adelante. Con el pesado volumen en sus manos, comenzó a hojear las páginas que contenían los oscuros secretos de su familia, buscando una pista que pudiera arrojar luz sobre la verdad. Los símbolos extraños y las fórmulas crípticas se mezclaban con relatos de antiguos pactos y sacrificios. La historia de su linaje era más aterradora de lo que había imaginado, y la conexión con Alessandro parecía más profunda y peligrosa de lo que jamás hubiera esperado. ¿Cómo es posible que todo esto haya estado oculto por tanto tiempo?, preguntó Clara en voz baja, sin esperar una respuesta. Jibril, observando en silencio, se acercó lentamente y puso una mano sobre el hombro de Clara. Porque el conocimiento tiene un precio, y muchos prefieren vivir en la ignorancia que enfrentar lo que está oculto. Durante generaciones, tu familia ha sido elegida para llevar una carga, y este libro es el vínculo entre el pasado y el futuro. Es la clave para romper el ciclo, pero también puede ser la perdición si no se comprende adecuadamente. Clara cerró el libro con un gesto brusco, sintiendo la presión creciente en su mente. La sensación de que no estaba preparada para todo lo que implicaba este conocimiento la agobiaba. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que no podía retroceder. La verdad estaba al alcance de sus manos, y su destino ya no podía ser ignorado. Why Alessandro? ¿Cómo puedo confiar en él?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Jibril la miró fijamente. Sus ojos, tan oscuros como la noche, parecían leer su alma. Alessandro tiene sus propios secretos. Clara. No es lo que parece, pero tú tampoco lo eres. Los dos están ligados por un destino más grande que el de ustedes mismos. No puedes caminar este sendero sola. Él es una pieza clave en este rompecabezas. La pregunta es, ¿estás dispuesta a compartir tu carga con él? Clara no respondió inmediatamente. La incertidumbre sobre Alessandro la consumía, pero, a pesar de todo, no podía negar la conexión que sentía por él. Había algo en su presencia que la atraía con una fuerza inexplicable. Sin embargo, la sospecha sobre sus propios secretos la perturbaba. ¿Qué estaba ocultando? ¿Qué papel jugaba él en todo esto? Sin embargo, no había tiempo para especulaciones. El tiempo corría y, a medida que Clara avanzaba en su lectura, sentía como una presión invisible se acumulaba sobre sus hombros. Los rituales y las fórmulas contenidas en el libro eran complejos y peligrosos, pero era evidente que Clara debía aprenderlos si quería enfrentarse a lo que estaba por venir. Decidió que debía investigar más a fondo. La única forma de comprender completamente la magnitud de su misión era conocer la historia del pacto original, el pacto que había sellado la condena de su familia. Y para eso, debía buscar más respuestas. ¿Sabes dónde encontrar a Alessandro?, preguntó Clara, sin apartar los ojos del libro. Jibril no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia la ventana, observando el jardín que se extendía más allá de la mansión. Finalmente, con un suspiro profundo, habló. Lo encontrarás donde menos lo esperes. Alessandro está buscando respuestas, igual que tú. El problema es que él también es un hombre marcado, y lo que ha hecho en su vida podría arrastrarlo aún más lejos de lo que imaginas. Pero, como te dije, la elección es tuya. Si decides enfrentar este destino junto a él, debes estar preparada para lo que eso conlleva. Clara cerró los ojos, dándose cuenta de que, en efecto, las decisiones que tomaría a partir de ese momento no solo afectarían su vida, sino también la de Alessandro. Sin embargo, algo en su interior le decía que él, al igual que ella, estaba irremediablemente atado a la oscuridad que los rodeaba. Entonces debo encontrarlo, dijo finalmente,
con una determinación renovada. El camino hacia la verdad ahora estaba claro en su mente, y ya no había vuelta atrás. El cocinero negro asintió, pero su rostro no mostraba señales de esperanza. La carga que ambos debían llevar no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Clara sabía que se acercaba a algo mucho más grande y peligroso que cualquier cosa que hubiera imaginado, pero ya no le quedaba otra opción. Con el libro aún en sus manos, Clara salió de la biblioteca. La oscuridad de la noche envolvía el mundo exterior, y la mansión parecía un vasto laberinto de secretos esperando ser revelados. A medida que cruzaba los pasillos, su mente recorría las palabras de Jibril, las advertencias y los secretos ocultos. Cada paso que daba la acercaba más al abismo. La búsqueda de la verdad había comenzado, pero Clara no podía evitar preguntarse, ¿estaba preparada para enfrentar todo lo que descubriría? En este capítulo, Clara comienza a aceptar que debe tomar decisiones difíciles y explorar el peligroso conocimiento del pacto familiar. La conexión con Alessandro se profundiza, y la trama se intensifica a medida que ella se adentra en un mundo de secretos oscuros. Capítulo 10. El encuentro con la sombra. Clara había pasado la noche en vela. Los pasajes oscuros del libro de su familia no dejaban de martillar su mente. Cada página que había leído no solo revelaba más sobre el pacto ancestral, sino también sobre los oscuros secretos que habían estado ocultos durante generaciones. Un peso insoportable descansaba sobre sus hombros, como si estuviera destinada a cargar con el conocimiento de una historia prohibida que no deseaba conocer. A la mañana siguiente, decidió que debía encontrar a Alessandro. Lo que había aprendido en las páginas del libro la había convencido de que su destino y el de él estaban entrelazados de una manera mucho más profunda de lo que había imaginado. Sin embargo, el temor seguía siendo un compañero constante en su corazón. La verdad nunca era sencilla de asimilar, y las revelaciones que habían surgido no hacían más que confirmar que lo que estaba por venir sería mucho más oscuro de lo que había anticipado. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, el sonido de sus pasos resonaba con un eco vacío. El hogar que antes le parecía seguro ahora le resultaba claustrofóbico, como si las paredes mismas se cerraran a su alrededor. Llegó hasta la sala principal, donde Jibril la esperaba, su presencia como un faro de calma en medio de su creciente tormenta interna. ¿Has decidido qué hacer?, preguntó Jibril, con una calma que casi rozaba la indiferencia. Clara lo miró fijamente, su rostro reflejando la lucha interna que se libraba en su interior. Voy a encontrar a Alessandro. Debo hablar con él. Hay cosas que no entiendo, y creo que solo él puede ayudarme a comprenderlas. Jibril asintió, pero sus ojos mostraron algo que Clara no pudo identificar. Era un atisbo de preocupación, tal vez incluso de advertencia. Sin embargo, no podía detenerse ahora. El camino hacia la verdad ya había comenzado, y no había marcha atrás. Debes tener cuidado. Alessandro no es quien parece ser. A veces, lo que buscamos con más ansias es precisamente lo que podría destruirnos, dijo Jibril, sus palabras dejando una sombra en el aire. Clara no contestó de inmediato. Sabía que Jibril no decía esas cosas sin razón, pero también entendía que la duda y el temor no la llevarían a ninguna parte. Necesitaba respuestas, y Alessandro era la clave para desbloquear los secretos que seguían ocultos en la oscuridad. El viaje hacia el hogar de Alessandro no fue largo, pero en su mente cada minuto parecía alargarse como una eternidad. El paisaje que pasaba por su ventana se desvanecía sin dejar huella, como si todo en el mundo estuviera suspendido en un estado de incerteza. Finalmente, al llegar a la puerta de la mansión de Alessandro, Clara sintió una mezcla de miedo y anticipación. La casa, aunque imponente, no tenía la majestuosidad de la mansión familiar de Clara. Era más oscura, más aislada del mundo exterior. Las ventanas, cerradas con gruesas cortinas, parecían sellar el misterio que envolvía la vida de Alessandro. Clara respiró hondo antes de tocar la puerta. La puerta se abrió con suavidad, y frente a ella apareció una figura inesperada. Una mujer joven, de cabello oscuro y ojos profundos que brillaban con una intensidad inquietante. No era una sirvienta ni alguien que Clara hubiera esperado encontrar en la casa de Alessandro. Sin embargo, su presencia parecía natural, como si fuera una parte inherente del lugar. ¿Buscas a Alessandro?, preguntó la mujer, su voz suave pero firme. Clara asintió, un tanto sorprendida por la pregunta. Sí, necesito hablar con él. Es urgente. La mujer la miró con una ligera sonrisa en los labios,
pero no parecía sorprendida. Era como si hubiera estado esperando su llegada, como si todo estuviera ya predestinado. Lo esperaba. Pasa, por favor. Él te está esperando. Clara cruzó el umbral, sintiendo que algo en el aire había cambiado. El ambiente en la casa de Alessandro era más pesado, más denso, como si las paredes estuvieran impregnadas de secretos olvidados. La joven mujer la condujo a una sala más profunda de la mansión, donde la luz era escasa y el silencio casi absoluto. Allí, en la penumbra, Alessandro estaba de pie, su rostro sombrío y su mirada fija en la distancia. No pareció sorprenderse al ver a Clara, pero una sombra de tensión cruzó sus facciones. «Clara», dijo simplemente, su voz grave y seria. Ella lo observó, dándose cuenta de que algo en él había cambiado. La familiaridad de su rostro seguía allí, pero había algo más, algo que le producía una sensación extraña. Un brillo en sus ojos, una cierta inquietud que no había visto antes. «Necesito respuestas, Alessandro», dijo Clara, sin rodeos. «Lo que he descubierto, lo que Jibril me ha mostrado. Necesito saber qué significa todo esto. ¿Qué relación tienes con todo lo que está pasando? ¿Por qué parece que nuestra familia está involucrada en algo mucho más grande de lo que podemos entender?» Alessandro guardó silencio durante unos momentos, como si estuviera considerando las palabras de Clara con mucho cuidado. Luego, se acercó lentamente, sus pasos resonando en la habitación vacía. «Todo tiene un precio, Clara. Lo que ahora buscas, lo que ahora deseas saber, está al alcance de tus manos, pero también tiene un costo. Mi familia, al igual que la tuya, ha estado atrapada en un ciclo que se remonta a generaciones. Y nosotros, quienes conocemos el secreto, no estamos exentos de sufrir las consecuencias». Clara frunció el seno. Las palabras de Alessandro la confundían aún más, pero algo en su tono la hacía sentir que había algo más detrás de ellas, algo que no quería ver. ¿Qué has hecho, Alessandro?, preguntó, el temor comenzando a asentarse en su pecho. Alessandro la miró fijamente, como si sus ojos pudieran atravesar su alma. Finalmente, habló, con voz grave. «He hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir. Pero ahora ya no hay vuelta atrás». La habitación se llenó de un silencio opresivo mientras Clara intentaba comprender el alcance de las palabras de Alessandro. La atmósfera había cambiado, y Clara sintió que se encontraba atrapada entre las sombras de un pasado que ya no podía ignorar. En ese momento, comprendió que la verdad, por más dolorosa que fuera, debía enfrentarse con valentía. El tiempo había llegado. Y con él, las decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Capítulo 11. Los ecos del pasado. La conversación con Alessandro había dejado a Clara más confundida y perturbada que nunca. Mientras se alejaba de la mansión, sus pensamientos se desbordaban, arrollándola con una fuerza inusitada. Lo que él había dicho sobre su familia, sobre el ciclo maldito que los ataba, solo agregaba más preguntas a las que ya no podía encontrar respuesta. ¿Era cierto todo lo que había mencionado? ¿Estaba condenada desde su nacimiento a cargar con ese secreto ancestral? El viento soplaba frío, cortante, mientras Clara caminaba hacia su casa. Las calles vacías se extendían ante ella como un vasto desierto de silencio. La ciudad, que antes le parecía llena de vida, ahora le parecía distante y ajena. La gente pasaba a su lado sin mirarla, ajena al tormento que carcomía su interior. En su mente solo resonaba una pregunta: ¿qué debía hacer ahora? El misterio en torno a la familia de Alessandro, su conexión con la suya, parecía un laberinto sin salida. Y sin embargo, Clara sabía que no podía detenerse. Las respuestas que tanto deseaba encontrar, aunque peligrosas, estaban al alcance de su mano. Solo necesitaba hacer lo que nunca antes se había atrevido: adentrarse en lo más profundo de la oscuridad que había estado ocultando toda su vida. Cuando llegó a su casa, encontró a Jibril esperándola en el vestíbulo. Sus ojos, siempre penetrantes, se posaron en ella como si pudieran leer cada pensamiento que cruzaba su mente. «Has hablado con él, ¿verdad?», preguntó Jibril, su voz grave y sabia. Clara asintió, su rostro demacrado por la tensión. No quería esconderle nada a Jibril, pero tampoco estaba lista para compartir todo lo que había aprendido. «Sí, lo he hecho. Pero ahora las cosas son mucho más complicadas. Alessandro me dijo que lo que estamos viviendo es un ciclo maldito,
algo que afecta a nuestras familias desde hace generaciones. Algo que no podemos escapar. Y no sé qué hacer con eso. Jibril la observó en silencio por unos momentos, sus ojos fijos y calculadores. Finalmente, habló con calma. Lo que te ha dicho Alessandro no es completamente falso, pero tampoco es la verdad completa. Las historias de nuestras familias están entrelazadas con oscuros pactos. Sí. Pero también hay secretos que se han perdido con el tiempo, y no todo lo que escuchas debe ser tomado como absoluto. Clara frunció el ceño, no entendiendo completamente a qué se refería Jibril. Sin embargo, había algo en sus palabras que la tranquilizó, aunque solo fuera un poco. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. Jibril suspiró, mirando hacia el suelo antes de responder. Lo que te has enterado de Alessandro es solo la punta del iceberg. No todo lo que ha dicho debe tomarse como la verdad absoluta. Lo que necesitas saber es que los pactos antiguos tienen una forma de manipular nuestras decisiones, nuestra percepción de la realidad. Muchos piensan que están atrapados en ellos, pero hay formas de liberarse. Solo debes saber cómo. Clara lo miró fijamente. No comprendía todo lo que Jibril estaba insinuando, pero una parte de ella deseaba creerle. El miedo que había estado acumulando en su pecho empezaba a desvanecerse un poco, reemplazado por la curiosidad de descubrir lo que realmente estaba en juego. ¿Cómo podemos liberarnos, entonces?, preguntó, ahora con un tono más decidido. Jibril no respondió de inmediato. En lugar de eso, se giró y caminó hacia una pequeña mesa en el rincón de la sala. Sobre ella, descansaba un objeto que Clara no había notado antes. Una antigua caja de madera, cubierta de polvo y con inscripciones que parecían en otro idioma. Primero, necesitas esto, dijo Jibril, mientras levantaba la caja y la colocaba en las manos de Clara. La caja era extrañamente ligera, pero Clara pudo sentir una energía inconfundible emanando de ella. La tapa estaba adornada con símbolos que no comprendía, pero su corazón latía con fuerza, como si la caja misma tuviera algo que decirle. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, sorprendida. Esto, Clara, es la llave que te llevará a los secretos más oscuros. Es lo que realmente conecta tu familia con la nuestra. Con esto, podrás descubrir lo que realmente sucedió, y lo que necesitamos hacer para romper el ciclo, respondió Jibril, su voz grave y llena de misterio. Clara miró la caja, sintiendo como el miedo volvía a asentarse en su estómago. Sabía que el momento había llegado, el momento de enfrentar la verdad, sin importar lo que pudiera costarle. ¿Qué debo hacer con ella?, preguntó, su voz apenas un susurro. Jibril la miró con seriedad. Abre la caja. Solo así podrás saber lo que está oculto en las sombras. Pero recuerda, no todo lo que encuentres te será revelado de inmediato. Hay piezas que tardarán en encajar. Clara, con manos temblorosas, comenzó a abrir la caja. La tapa cedió con un crujido bajo, revelando en su interior un pequeño objeto que brillaba tenuemente a la luz de la sala. Era un medallón de metal, con un diseño extraño, que parecía tener inscripciones en un idioma que Clara no podía comprender. El medallón parecía pulsar con vida propia, y Clara sintió una extraña sensación al tocarlo. Esto es lo que necesitamos, dijo Jibril, observando con atención. Clara sostuvo el medallón en sus manos, y de repente, las paredes de la sala parecieron desvanecerse. La habitación se desmoronó a su alrededor, como si el tiempo y el espacio se estuvieran distorsionando. En su lugar, vio un paisaje extraño, un bosque oscuro, lleno de sombras inquietantes. De fondo, una figura apareció ante ella, una silueta que Clara no reconoció de inmediato, pero que de alguna manera le era familiar. La figura se acercó, y Clara sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. No podía ver su rostro, pero la presencia era imponente, casi sobrenatural. «Clara», dijo la figura con una voz profunda y resonante. Era la voz de alguien que parecía conocerla, alguien que había estado observando cada uno de sus movimientos. En ese momento, Clara entendió que no había vuelta atrás. La verdad, la que tanto temía y deseaba conocer, ya estaba a su alcance. La visión se desvaneció tan rápidamente como había llegado, y Clara volvió a estar en la sala de su casa, con el medallón aún en sus manos. Su respiración era entrecortada, y un sudor frío recorría su frente. «¿Qué ha sido eso?», preguntó, mirando a Jibril con ojos desbordados de asombro.
La conexión está hecha. Lo que has visto es solo el comienzo de lo que vendrá, respondió Jibril, con una mirada que ya no ocultaba la gravedad de la situación. Clara sabía que, aunque todo parecía confuso, había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. El camino que había comenzado hace mucho tiempo la llevaría ahora a descubrir la verdad, sin importar los sacrificios que tendría que hacer en el proceso. Capítulo 12. El camino hacia la oscuridad. Clara no podía dejar de pensar en la visión que había tenido al tocar el medallón. El bosque oscuro, la figura desconocida, y las palabras resonando en su mente con una fuerza imparable. Su corazón palpitaba aún con la intensidad de la experiencia, pero una parte de ella sentía que, al igual que en un sueño del que no podía despertar, ya no podía retroceder. Estaba sentada en la mesa de su comedor, el medallón descansando sobre el mantel, justo frente a ella. La luz de la lámpara parpadeaba suavemente, proyectando sombras inquietantes que parecían moverse por la habitación. Jibril se encontraba a su lado, observando en silencio. ¿Qué significa todo esto, Jibril? Preguntó Clara, su voz casi rota. Era la primera vez que sentía miedo en su interior, pero no solo miedo al desconocido, sino a lo que implicaba aceptar lo que había visto. Jibril, por su parte, se mostró sereno. No había emoción en su rostro, solo un remolino de pensamientos. Después de un largo silencio, finalmente habló. Lo que has visto, Clara, es una advertencia, una señal de que algo mucho más grande y peligroso está por ocurrir. Ese medallón no solo conecta las familias de tu sangre y la mía, sino que también marca el punto de no retorno en nuestra historia. Ahora sabes que lo que nos rodea no es simplemente un juego de azar, sino un entrelazamiento de destinos, pactos y destinos ocultos. Clara tragó saliva, tratando de procesar la gravedad de las palabras de Jibril. De alguna manera, había entendido que lo que estaba por venir no podría ser enfrentado de manera sencilla. Sabía que su vida, tal como la conocía, nunca volvería a ser la misma. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó, con la voz quebrada. No estaba segura si quería saber la respuesta, pero sabía que debía preguntar. Jibril se levantó de la mesa lentamente y comenzó a caminar hacia la ventana. Miraba al exterior como si estuviera contemplando un futuro que solo él podía ver. Después de un momento, se volvió hacia ella. Ahora, Clara, debes hacer lo que ninguna de nuestras familias ha hecho antes. Enfrentarte directamente con lo que se esconde detrás de todo esto. No basta con saber la verdad, debes desentrañar cada uno de los secretos, sin temor a lo que encuentres. Para liberarte, deberás adentrarte más en ese mundo oscuro que hemos ocultado durante generaciones. Clara asintió lentamente, el peso de la decisión comenzando a caer sobre ella. Jibril continuó. Hay un lugar, un viejo templo escondido en las montañas al norte. Es allí donde todo comenzó, y es allí donde podrás encontrar las respuestas que buscas. Pero Clara deb saber algo. El camino no será fácil. Aquel que entra en ese lugar no siempre regresa entero. Algunos se pierden en el camino, no solo físicamente, sino también en su mente. El tono grave de Jibril causó un estremecimiento en Clara. No había vuelta atrás, pero la idea de enfrentarse a lo desconocido le helaba la sangre. ¿Cómo puedo llegar allí?, preguntó Clara, aunque ya sabía que la respuesta implicaría más sacrificios y peligros. Jibril caminó hacia la mesa y, sin decir una palabra, tomó el medallón en sus manos. Lo observó durante un largo rato, como si estuviera comunicándose con algo invisible. Este medallón es la llave. No solo a las respuestas que buscas, sino al poder necesario para atravesar los portales del tiempo y el espacio. Es una reliquia ancestral, que ha sido pasada de generación en generación dentro de tu familia. Al tocarlo, la puerta se abrirá. Solo debes tener el valor para atravesarla. Clara, al escuchar esto, sintió una presión creciente en su pecho. Todo parecía tan surrealista, tan distante de la vida tranquila que había conocido hasta ahora. Sin embargo, dentro de ella, un fuego comenzó a encenderse. La necesidad de saber la verdad se estaba apoderando de ella. ¿Qué debo hacer exactamente?, insistió Clara, su voz ahora cargada de determinación. Jibril se inclinó hacia ella y, con un tono grave, le dijo: Vas a viajar al norte, hasta el templo perdido. Pero no irás sola. Yo te acompañaré, porque este viaje no es solo tuyo. Es un viaje para todos los que hemos estado atados a estos secretos durante tanto tiempo.
Debemos enfrentarlos juntos. Clara lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resolución. Sabía que el viaje sería peligroso, pero la idea de conocer la verdad detrás de todo lo que había sucedido en su vida la impulsaba a seguir adelante. El viento comenzó a soplar con fuerza, y la lámpara parpadeó una vez más, como si la propia casa estuviera respondiendo a la inminente partida. Esa misma noche, Clara y Jibril comenzaron a prepararse para el viaje. Empacaron lo esencial, sabiendo que podrían necesitar todo lo que llevaran. Las sombras de la noche se cernían sobre la ciudad mientras salían en silencio, sin hacer ruido, como si la oscuridad misma los envolviera. El viaje hacia el norte no sería sencillo. Las montañas eran conocidas por ser implacables, y los rumores sobre el templo eran aún más oscuros. Nadie, en mucho tiempo, había hablado abiertamente de él, y aquellos que lo habían intentado nunca regresaron. Clara sintió como su corazón latía con fuerza mientras se adentraban en la noche. Cada paso que daban era más incierto, más peligroso, pero también más necesario. Sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que había estado oculto durante siglos. Mientras se adentraban en el paisaje sombrío, Clara no pudo evitar preguntarse si alguna vez encontrarían respuestas o si el viaje los llevaría a una oscuridad aún más profunda de la que no podrían escapar. Pero, mientras miraba a Jibril, supo que no estaba sola. Juntos enfrentarían lo que estaba por venir. Capítulo 13. La prueba del templo. La oscuridad de la noche envolvía a Clara y Jibril mientras caminaban a través de la espesura del bosque. La niebla se alzaba, formando sombras fantasmales que parecían seguirlos a cada paso. El aire estaba denso, impregnado de la humedad de la tierra y de algo más, algo casi tangible, como si el propio bosque estuviera vivo, observándolos. Clara caminaba con pasos firmes, pero su mente estaba llena de incertidumbre. Cada crujido de las ramas bajo sus pies parecía amplificado por el silencio absoluto que los rodeaba. Jibril avanzaba a su lado, en completo silencio, sus ojos observando cada rincón oscuro del sendero. De vez en cuando, se detenía para asegurarse de que Clara no lo perdiera de vista, pero rara vez hablaba. Parecía sumido en sus propios pensamientos, como si anticipara algo, aunque no lo dijera en voz alta. ¿Estás segura de que este es el camino?, preguntó Clara, rompiendo el silencio que los envolvía. Su voz estaba cargada de una mezcla de dudas y temor, pero también de una determinación creciente. Jibril la miró por un momento, sin detenerse. Su rostro era enigmático, pero sus ojos brillaban con una luz que Clara no lograba entender. «Es el único camino, Clara», respondió finalmente, sin emoción, pero con una certeza que dejó poco espacio para el cuestionamiento. «Este es el lugar donde todo empezó, donde las respuestas a tus preguntas y a las de nuestra familia se encuentran». Clara asintió en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Lo que estaba a punto de hacer era más grande que ella, más grande que su vida hasta ese momento. Cada paso que daba la acercaba más al templo, pero también a los secretos que llevaba años ocultos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al pie de una montaña empinada. La niebla se espesó aún más, como si el paisaje se hubiera vuelto más denso, más impenetrable. Allí, al pie de la montaña, se encontraba una estructura que no parecía haber sido tocada por el paso del tiempo, un antiguo templo de piedra, parcialmente cubierto por la vegetación que había crecido alrededor. Clara se detuvo, mirando el templo con una mezcla de asombro y desconfianza. Sus muros eran altos y sólidos, como si hubieran resistido siglos de viento y lluvia. En las paredes, se podían ver antiguos símbolos, algunos de ellos familiares, otros completamente extraños. «Este es el templo perdido», dijo Jibril, alzando la vista hacia la entrada principal, que parecía estar esperando por ellos. «Aquí es donde todo cambiará. Lo que encuentres dentro definirá no solo tu destino, sino el de todos los que han estado atados a este secreto». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. El lugar era imponente, y el aire que lo rodeaba estaba cargado de una energía densa. Pero no había marcha atrás. Sabía que debía entrar. La curiosidad y la necesidad de conocer la verdad eran más fuertes que cualquier miedo que pudiera tener. Jibril dio un paso hacia la entrada del templo, pero antes de que pudiera avanzar más, una voz profunda y resonante retumbó desde dentro. ¿Quién osa interrumpir el silencio sagrado de este lugar? La voz parecía provenir de todas partes, resonando en las paredes de piedra. Clara se tensó,
Su respiración se volvió más rápida, y Jibril se detuvo, mirando hacia el interior del templo con una calma inquietante. «Soy Jibril, y traigo a Clara, la heredera del linaje olvidado», respondió él con firmeza, como si las palabras fueran una clave que desbloqueara algo dentro del templo. Un susurro flotó en el aire, como si los muros del templo estuvieran deliberando sobre su presencia. Luego, un estrépito de piedras moviéndose, seguido de un sonido de apertura, anunció que la puerta del templo comenzaba a abrirse. La entrada se desveló, revelando un pasillo oscuro que se extendía hacia lo desconocido. Clara no podía ver nada más allá de la luz que se filtraba por la abertura, pero un sentimiento de inevitabilidad la invadió. Sabía que este era el momento, el lugar donde todo se decidiría. Jibril hizo un gesto con la mano, invitándola a seguirlo. Clara respiró hondo y dio el primer paso hacia el interior, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. A medida que avanzaban por el pasillo, los ecos de sus pasos se amplificaban, creando una sensación de claustrofobia. La oscuridad era densa, y la única luz provenía de las antorchas que, por alguna razón, permanecían encendidas a lo largo de las paredes. La temperatura descendió rápidamente, volviéndose gélida. «Este templo está lleno de pruebas», dijo Jibril, su voz susurrante. «Cada paso que des te acercará más a la verdad, pero también más a las fuerzas que habitan en este lugar. Estás a punto de enfrentarte a los secretos más profundos de nuestra familia, y a las consecuencias de su revelación». Clara sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Nunca había imaginado que llegaría a un lugar como ese, pero cada vez estaba más convencida de que no tenía elección. El medallón que había traído con ella colgaba pesadamente sobre su pecho, como un recordatorio de su destino. Al final del pasillo, una puerta masiva de piedra se alzó frente a ellos. No parecía haber manijas ni cerraduras, pero cuando Jibril extendió su mano hacia ella, la puerta comenzó a ceder lentamente, como si reconociera su presencia. Dentro, el aire se volvía más denso, y una luz roja empezaba a iluminar el espacio, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. La sala era gigantesca, llena de extraños símbolos tallados en el suelo, y en el centro, un altar de piedra se alzaba, cubierto por una capa de polvo. Jibril avanzó con paso decidido, pero Clara no podía evitar sentirse pequeña, insignificante, frente a la magnitud del lugar. Era como si estuvieran en el centro de algo mucho más grande, más antiguo, de lo que podían comprender. «Este es el altar de los sacrificios olvidados», dijo Jibril en voz baja, como si temiera romper el hechizo del lugar. «Aquí es donde las verdades se revelan, pero también donde las pruebas deben ser superadas. Si deseas saber lo que escondemos, lo que todos hemos ocultado por generaciones, debes enfrentar lo que se encuentra ante ti». Clara dio un paso hacia el altar, y en ese momento, el medallón comenzó a brillar con una luz propia, proyectando un haz que iluminó la sala en su totalidad. Los símbolos del suelo comenzaron a moverse, como si cobraran vida, y una voz profunda resonó desde las sombras. «Solo los dignos pueden atravesar las pruebas. ¿Estás dispuesta a pagar el precio?». Clara sintió como el peso de las palabras se cernía sobre ella. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. La prueba había comenzado. Capítulo 14. El juicio de los antiguos. El aire en la sala del templo parecía haberse detenido por completo. Clara miró a su alrededor, el eco de la voz resonando en sus oídos, mientras las sombras danzaban sobre las paredes como si el templo mismo estuviera vivo. El medallón sobre su pecho brillaba intensamente, una luz cálida que contrastaba con la oscuridad del lugar, como una chispa de esperanza en medio de la negrura. Jibril estaba de pie a su lado, sus ojos fijos en el altar, como si estuviera esperando algo. Pero Clara no podía apartar su mirada de los símbolos en el suelo, que continuaban cambiando, moviéndose, organizándose en patrones que no comprendía. Sentía que estaba a punto de cruzar un umbral, uno del que no habría retorno. La voz profunda y misteriosa, proveniente de algún rincón sombrío de la sala, volvió a resonar. Esta vez, sin embargo, sonaba diferente, como si surgiera de las entrañas mismas de la tierra. «Has llegado hasta aquí, Clara, pero eso no garantiza que seas digna de conocer la verdad», dijo la voz, su tono grave y penetrante. «Las pruebas no solo miden la fuerza, sino el corazón. ¿Estás dispuesta a enfrentar lo que te espera? ¿A perder todo lo que creías conocer?». Clara apretó los puños, su respiración se volvió más rápida y pesada, pero no titubeó.
Sabía que, por fin, estaba a punto de descubrir lo que había estado buscando. No podía rendirse ahora. Su destino la había traído hasta aquí, y no había vuelta atrás. Estoy lista, respondió, su voz firme a pesar del miedo que la embargaba. Cada palabra parecía cargar con una energía propia, como si la propia sala hubiera aceptado su resolución. Un silencio pesado siguió a sus palabras, como si las antiguas entidades que habitaban el templo evaluaran su respuesta. Luego, la voz habló nuevamente, pero esta vez parecía surgir de todo el templo, de cada piedra, de cada rincón oscuro. Entonces, que comience el juicio. La primera prueba es la de la memoria. Tienes en tus manos el medallón, el símbolo de tu linaje. Pero, ¿realmente conoces lo que representa? ¿Estás dispuesta a mirar más allá de tu comprensión y ver la verdad, sin adornos ni ilusiones? La sala comenzó a cambiar, las paredes a moverse lentamente, transformándose en figuras que tomaban forma humana. Eran figuras sombrías, de rostros imponentes, pero con una característica peculiar. Sus ojos brillaban como gemas, llenos de sabiduría y poder. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que esas figuras no eran simplemente ilusiones. Eran los guardianes de la verdad, seres antiguos que habían custodiado los secretos del linaje por generaciones. Una de las figuras avanzó hacia ella, su rostro grave y sereno. El ser alzó la mano, señalando el medallón que Clara llevaba colgado al cuello. Este medallón ha sido legado por tus ancestros, pero no es un simple símbolo. Es el reflejo de todo lo que has vivido, de todo lo que has olvidado, de todo lo que has dejado atrás. Para superar esta prueba, debes enfrentarte a tu propio pasado, a tus decisiones y a tus errores. Clara cerró los ojos, sintiendo cómo las palabras del ser penetraban en su mente. Recordó su infancia, su familia, las personas que había amado y perdido. Vio rostros difusos y escenas de su vida que habían quedado enterradas en su memoria. La imagen de su madre, su fallecimiento prematuro, el sacrificio de su padre para proteger a su familia, pero también sus propios errores, sus miedos, sus decisiones equivocadas. Una ola de emociones la invadió. Lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No podía permitir que la debilidad la dominara. Abrió los ojos y miró al ser con determinación. Estoy dispuesta a enfrentar mi pasado, declaró, su voz ahora mucho más fuerte, resonando en el templo. El ser asintió lentamente y, con un gesto de su mano, las imágenes de su vida se desvanecieron, dejando solo un vacío ante ella. Clara sintió una extraña sensación de liberación, como si, al enfrentar su pasado, hubiese dejado atrás las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo. Has superado la prueba de la memoria, dijo el ser con voz grave. Ahora, la siguiente prueba, la prueba del coraje. Antes de que pudiera procesar completamente las palabras del ser, la sala comenzó a transformarse nuevamente. La luz de las antorchas se apagó, y la oscuridad total se cernió sobre ellos. El aire se volvió denso, casi insoportable, y Clara sintió como su respiración se volvía entrecortada. Era como si la oscuridad misma tratara de tragársela, de envolverla en una pesadilla interminable. De repente, una figura emergió de la oscuridad, su silueta alta y sombría. Clara pudo sentir la presencia de algo, o alguien, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Solo el coraje puede iluminar la oscuridad, dijo la figura en voz baja, pero clara. Era un tono profundo y resonante, que parecía provenir de una garganta mucho más antigua que la suya. Clara avanzó un paso hacia la figura, su mente llena de dudas, pero también de determinación. La oscuridad la estaba invadiendo, la estaba desbordando, pero el coraje era la única manera de avanzar. Sabía que debía enfrentarse a lo desconocido, no solo con fuerza, sino con valentía. Era el momento de despojarse del miedo que la había acompañado durante tanto tiempo. Te enfrentarás a tus peores temores, dijo la figura, acercándose lentamente, hasta quedar a unos centímetros de Clara. Si eres capaz de desafiar lo que te asusta más, entonces habrás pasado la prueba. Clara cerró los ojos un momento, respiró hondo, y en un impulso, se lanzó hacia la oscuridad, enfrentando lo que el futuro y su propio miedo le deparaban. El miedo comenzó a disiparse, como si la valentía le otorgara el poder de ver más allá de la sombra que la rodeaba. Cuando abrió los ojos, la oscuridad había desaparecido. Ante ella, estaba la figura que la había retado, y el ser que había hablado previamente. Has superado la prueba del coraje,
dijo el ser. Solo queda una prueba más. Clara sintió una mezcla de agotamiento y alivio. Había enfrentado su pasado y sus miedos, pero sabía que la última prueba sería la más difícil. La prueba de la verdad. Capítulo 15. La última prueba. La sala parecía haberse transformado por completo. La luz que antes era débil y parpadeante ahora brillaba con intensidad, irradiando desde el altar como una llamarada purificadora. Clara sentía que su cuerpo vibraba con la energía que emanaba de ese lugar sagrado. Había superado las pruebas de la memoria y del coraje, pero sabía que la más importante de todas aún la aguardaba. Frente a ella, la figura que la había guiado hasta allí estaba inmóvil, su rostro impasible pero sabio, como si ya conociera la respuesta a todo lo que había ocurrido. A su lado, Jibril permanecía en silencio, observando cada movimiento con atención. «Has demostrado coraje, y has enfrentado tu pasado», dijo la figura, su voz profunda, casi como un susurro. «Pero ahora debes enfrentarte a la última prueba, la prueba de la verdad». Clara respiró profundamente, sintiendo como la incertidumbre se apoderaba de su mente. La verdad siempre había sido algo esquivo para ella, algo que no siempre había querido enfrentar. La mentira, la confusión y las medias verdades habían formado parte de su vida, pero ahora debía despojarse de todo eso. El peso de las decisiones que había tomado, las que aún no sabía si eran correctas, la envolvían. «¿Qué es la verdad?», preguntó Clara, aunque sabía que la respuesta no vendría fácil. La figura sonrió levemente, como si ya esperara esa pregunta. «La verdad es lo que está oculto detrás de las capas del miedo y el ego. La verdad es lo que te hará libre, aunque no siempre sea lo que deseas escuchar. Para comprender la verdad, primero debes mirarte a ti misma sin máscaras». Clara sintió como su corazón latía más rápido. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar esa última prueba? ¿Estaba lista para ver la verdad de su vida sin excusas? Sabía que, aunque le aterraba lo que pudiera descubrir, no había vuelta atrás. Un temblor recorrió la sala y una grieta comenzó a formarse en el suelo frente a ella. De la grieta emergió una nube de humo denso, negro como la noche, que se disipó lentamente, dejando al descubierto una figura. Clara dio un paso atrás al ver la silueta, que parecía un reflejo distorsionado de sí misma. Los ojos de la figura brillaban con una luz fría y calculadora, y su rostro estaba marcado por una expresión de desdén y desconfianza. «¿Quién eres?», preguntó Clara, su voz quebrada por la tensión. La figura la miró fijamente, sin responder, pero Clara comenzó a sentir una oleada de emociones intensas. Era como si estuviera viendo una parte de sí misma que siempre había querido ignorar. La figura habló finalmente, su voz tan familiar que Clara casi no pudo reconocerla como algo ajeno a ella. «Soy la verdad que has estado evitando. La verdad que has reprimido en lo más profundo de tu ser. Me has ocultado bajo capas de mentiras, bajo el manto del miedo y el arrepentimiento. Pero ya no puedes escapar de mí, Clara». El cuerpo de Clara temblaba. La figura frente a ella se desvaneció por un momento, y Clara vio escenas de su vida como si fueran reflejos en un espejo roto. Vio sus errores, sus miedos, sus traiciones y sus fallos. Vio a las personas a las que había herido, las promesas rotas, las decisiones egoístas que la habían conducido a su destino actual. Sintió la vergüenza aplastante, el arrepentimiento que la había consumido en silencio durante tanto tiempo. «No, no quiero verla», susurró Clara, pero la figura volvió a aparecer, esta vez más cerca de ella. «Debes enfrentarte a mí, Clara», dijo la figura, extendiendo una mano hacia ella. «Solo cuando te mires a ti misma con honestidad, cuando aceptes quién eres. Realmente, podrás alcanzar la paz. La verdad no siempre es fácil de aceptar, pero es la única que te llevará a la libertad». Clara cerró los ojos, luchando contra el dolor que la invadía. La verdad era dolorosa, era insoportable, pero en lo más profundo de su ser sabía que debía liberarse. Respiró hondo, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Abrió los ojos y miró fijamente a la figura. Ya no era una enemiga, sino una parte de ella misma. «Está bien», dijo Clara, su voz ahora más firme, casi como una afirmación de su voluntad. «Acepto mi verdad». La figura asintió lentamente, y en ese momento, Clara sintió una extraña paz interior. La imagen de la figura se disolvió, y la grieta en el suelo comenzó a cerrarse. Las sombras que antes la rodeaban se disiparon,
y la luz del altar creció aún más brillante, bañando todo el templo con su resplandor. Clara se sintió renovada, como si hubiera pasado a través de una transformación profunda. Ya no era la misma persona que había llegado a este templo. Había dejado atrás las sombras de su pasado, sus mentiras y su miedo. Ahora, tenía ante sí un futuro lleno de posibilidades. Jibril se acercó a ella, y Clara lo miró con una sonrisa de satisfacción, aunque su rostro seguía marcado por la intensidad de lo vivido. «Has pasado la prueba de la verdad, Clara», dijo él, con una expresión de orgullo. Lo has hecho. Clara asintió, sabiendo que había completado su viaje, pero también comprendiendo que su verdadero viaje apenas comenzaba. Ahora sabía quién era, y eso era lo único que realmente importaba. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Clara, sus ojos brillando con determinación. «Lo que sigue, querida Clara, es tu destino. El futuro está ante ti, esperando que lo tomes con la fuerza de la verdad que ahora resides en ti». Y así, mientras las puertas del templo se abrieron, Clara dio el primer paso hacia un nuevo capítulo de su vida, libre de las sombras del pasado y llena de la luz de su propia verdad. Este capítulo marca el clímax del viaje de Clara, donde finalmente enfrenta y acepta la verdad de sí misma. Y así llegamos al final de El cocinero negro. Esperamos que hayas disfrutado esta increíble aventura tanto como nosotros. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo contenido. Tu apoyo hace posible que sigamos creando más historias para ti. ¡Hasta la próxima!